Energía interna. Se puede considerar que la energía interna es la energía almacenada en un sistema de partículas. Esta energía se representa con la letra U y es el resultado de la contribución de la energía cinética de las moléculas, de sus energías de rotación, traslación y vibración, además de las energías potenciales intermoleculares, debido a las fuerzas de tipo gravitatorio, electromagnético y nuclear en una vista microscópica. Dentro de una escala macroscópica es la suma de la energía cinética interna y la energía potencial interna. Si pensamos en calcular la energía interna, se nos iría la vida en ello, ya que son muchas las partículas que componen un cuerpo y existe una gran variedad de energías. Por eso se calcula normalmente la variación de esta energía. Gracias a esta energía se presentan diversas situaciones, como la de un gas ideal donde depende casi únicamente de la temperatura que tenga el gas. En el gas ideal monoatómico bastará con considerar la energía cinética de traslación de sus átomos. En un gas ideal poliatómico se considera además la energía vibracional y rotacional. Y en un líquido o sólido se debe añadir la energía potencial por las interacciones moleculares. Máquina térmica. Una máquina térmica es un conjunto de elementos mecánicos que permite intercambiar energía generalmente a través de un eje, gracias a la variación de la densidad de un fluido significativamente al atravesar la máquina para realizar una actividad. Es una máquina que utiliza calor para poder generar un trabajo, y para esto necesita un fluido o sustancia, dígase gasolina o vapor, para poder realizar el trabajo. Por la necesidad de aumentar la cantidad de trabajo, el desarrollo de la termodinámica fue motivada, más concretamente en el segundo principio. De forma empírica, se llega así al primer enunciado del segundo principio, que dice: no es posible realizar ninguna función cíclica que transforme íntegramente el calor absorbido en el trabajo. Este tipo de máquinas se clasifican según el sentido de transferencia de energía, como en las máquinas térmicas motoras, donde la energía del fluido disminuye, y en las máquinas térmicas generadoras, donde la energía del fluido aumenta. O también se clasifican según el principio de funcionamiento, que puede ser máquinas volumétricas cuyo funcionamiento están basados en principios mecánicos e hidrostáticos, y donde un líquido tiene un contenido limitado y a su vez este se divide según su movimiento, que pueden ser alternativas con movimientos rectilíneos o rotativos con movimientos circulares. Y también las turbomáquinas, cuyo principio es el flujo de continuo entre el fluido y un rodete. Aplicando el principio, el trabajo producido se expresa de la siguiente manera. Segunda ley de la termodinámica. Esta ley establece cuáles procesos de la naturaleza pueden ocurrir o no, y recordando los procesos permitidos por la primera ley, solo ciertos tipos de conversión de energía pueden ocurrir. Otra forma de ver a la segunda ley de la termodinámica es por la observación de su relevancia. Me gustaría que a continuación miraran este video. La segunda ley. Esta surge en origen de estudiar las máquinas térmicas y hay varias formas de expresarla, pero la más popular es que cualquier proceso termodinámico aumenta o deja igual la entropía del universo, aunque en la mayoría de los casos la aumenta. Puede ser que en tu pequeño sistema hayas conseguido disminuir la entropía, pero siempre resulta que al hacer eso has aumentado la del resto del universo. Si te estás preguntando ¿qué demonios es la entropía y por qué tiene que aumentar siempre?, no te molestes. La entropía es una manifestación de algo que le ocurre a esos elementos que forman nuestro sistema, pero estamos hablando de termodinámica, del conjunto en sí mismo. Aquí no nos importa su interpretación microscópica. La entropía es una magnitud a gran escala, y la teoría no nos dirá mucho más sobre ella. ¡Ey, pero Crespo! La entropía no era lo que medía el grado de desorden de un... No se hacen spoilers en mi canal. Pero... Fuera de mi propiedad. Ok, me vuelvo a hacer cargadores.
Procesos termodinámicos reversibles e irreversibles. Los procesos termodinámicos se pueden clasificar en reversibles e irreversibles. Los procesos reversibles son aquellos que pueden invertirse sin dejar ninguna huella en los alrededores. Tanto en el sistema como los alrededores regresan a su estado original después del proceso inverso. Se dice que estas etapas sucesivas están en equilibrio permanente. Esto se presenta en un movimiento sin fricción. Un proceso irreversible es aquel que no puede invertirse a menos que se efectúe un cambio en los alrededores, y en donde el retorno precisa compensación. Ocurren espontáneamente en una dirección determinada, con cambios drásticos del sistema y su entorno, lo que hace imposible su reversibilidad. Ese proceso ocurre, por ejemplo, en una disolución de un sólido en un líquido, o un movimiento con fricción.